que prácticamente lo estábamos compartiendo con la congregación y también con la otra obra que tenemos allí en Loma Hermosa. Y cuando Elías me dijo, hoy es el aniversario de los pastores, de Elías y Débora, así que están ahí seguramente ya emprendiendo el viaje, ¿no? Sí, pero tenían... Ya estamos. Ah, ok. Yo como estuve en Rosario estos días no estuve comunicado, pero sabía que ellos viajaban. Qué bueno, gloria a Dios. Y bueno, ahora empiezan casi todas las vacaciones, ¿no? Sí. Ahora en estos próximos días, casi todos tomando días de descanso. Pero bueno, digo porque después cuando todos regresemos de nuestros descansos y los pastores de sus vacaciones, seguramente se van a alinear muchas cosas para trabajar, para poner en marcha, y creo que va a ser bueno, va a ser muy bueno. Siempre, como en cualquier laburo, cuando uno trabaja en equipo, nos guste o no nos guste, tenemos que alinearnos, y para que funcionen las cosas tenemos que tener una misma dirección. En la palabra de Dios nos habla de un mismo espíritu, ¿no? Y la iglesia tiene que actuar y activar en un mismo espíritu. O sea, que sintamos lo mismo, o sea, eso nos va a ayudar a llegar más rápido a las metas, al objetivo, y especialmente algo que entendemos de parte de Dios, cuando Dios nos da una dirección, es como cuando en los tiempos de los profetas, que parecía ser que la forma en la que Dios hablaba al pueblo era a través de ellos, ¿no? Dios le hablaba a los profetas y los profetas daban el mensaje al pueblo. Bueno, hoy creo que todos tenemos un poco de eso, porque Dios nos puede hablar y mínimamente la dirección de nuestra vida personal. Quiero decir, el Espíritu Santo es el que pone la palabra en nosotros para que podamos dirigir nuestros pasos, tomar las decisiones y nos hace discernir qué es correcto y qué no, por dónde ir, ¿no? Me imagino que todos consultamos a Dios en esos momentos donde tenemos incertidumbre, pero también entendemos que tal vez en el rol que nos toca como pastores, también necesitamos para la iglesia una dirección. Entonces, muchas veces le llamamos de esta forma una palabra profética. ¿Por qué? Porque las palabras proféticas son palabras que Dios asegura que sucederán, ¿sí? Y generalmente las palabras proféticas tienen como un condimento de qué es lo que va a suceder. Y lo profético a veces es medio juicioso, ¿no? ¿Viste? Decir, che, ¿y este qué está diciendo? Porque claro, si de repente lo profético viene de Dios a tu vida de una forma, no sé, sobrenatural, como los ángeles y como, bueno, uno podría decir, qué raro esto, pero cuando viene por la boca de un hombre, de un ser humano, uno dice, bueno, viste, es Dios, pero bueno, el pastor también puede tener su perspectiva de las cosas. ¿Y cómo tomar de Dios algo que viene por boca de un hombre, de un mortal, ¿no? Por eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo, para que ustedes, cuando alguien diga, bueno, esto es algo profético de parte de Dios, porque hemos visto hombres que en nombre de Dios dicen cosas que nunca se cumplen, que nunca sucedieron y nunca sucederán, porque nunca salieron del corazón de Dios. El Señor nos dio dos herramientas fundamentales para poder discernir. Primero, la palabra de Dios. Cualquier profecía que venga, que contradiga la Escritura, no puede ser de Dios por más espiritual que aparente ser el hombre. Y lo segundo, nos dio al Espíritu Santo. Hay algo aquí adentro que no tiene que ver con nuestro conocimiento intelectual, con cuánto yo sé o con cuánto yo pienso o mi parecer. Tiene que ver con la presencia de Dios en mi vida que resiste algo que no viene de Dios. ¿Les ha pasado que hay gente muy buena que dice cosas muy interesantes, pero que está muy lejos de ser algo de Dios para nuestras vidas, ¿no? Por eso yo siempre le digo a la iglesia que no todo lo bueno es lo que Dios nos manda a hacer, ¿no? Rara vez nos manda a hacer cosas malas, ¿no? Rara vez, no creo que nos mande a hacer cosas malas, pero no nos manda a hacer todas las cosas buenas. O sea, hay cosas buenas que Dios espera que hagamos y hay otras que esperará que le haga el otro, ¿sí? Entonces, a veces creemos que porque es bueno lo que hacemos, Dios está contento con nosotros. No sé si me estoy explicando. Te lo digo de esta otra forma. ¿Hacer cosas buenas está mal? Evidentemente no. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere hoy con tu vida? Entonces, yo he visto personas que en el don de la solidaridad y del amor han dejado sin comer a sus hijos para ayudar al prójimo. Y yo te pregunto, ¿eso es correcto? ¿Hizo algo malo? No hizo nada malo, ayudó, pero se extralimitó en sus posibilidades, porque si hay una responsabilidad mayor dentro de los órdenes que Dios ha establecido, es que seamos proveedores de nuestra casa.
Entonces, puedo ser bueno y generoso, pero siempre cuidando lo primero que debo tener en claro. Si hay cosas buenas que podemos hacer que interfieren dentro del propósito de Dios. A eso voy para que no se malinterprete, ¿sí? Pero en cuanto a la palabra de Dios y lo que Dios quiere de nosotros, es bueno que siempre lo analicemos. La palabra de Dios nos enseña y dice, analizando todo, retener lo bueno, ¿no? Así que yo escucho, yo tomo, y el Señor es el que nos da entendimiento para esto. Muy bien, quiero avanzar con esto. La palabra que quiero compartirte está en el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 16. Es solo un versículo, pero después quiero hablarte del contexto de este versículo, ¿sí? Capítulo 28 de Isaías, versículo 16 dice, por eso Dios dice, no dice Cristian, no lo dice un profeta que pasó por acá, Dios dice, ¿sí? Entonces es importante que cada vez que leemos la palabra, ¿de dónde viene lo que se está diciendo? Viene de Dios, de boca a Dios. Por eso Dios dice, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. Isaías 28, 16. Te lo leo de vuelta, pero ¿sabes qué voy a hacer? Voy a correr la palabra Jerusalén y vas a poner tu propio nombre. O vamos a poner Iglesia de Munro, ¿sí? Que es la iglesia, es al pueblo de Dios, es a la iglesia. Hoy lo podemos entender así. Dice, por eso Dios dice, yo seré para la iglesia de Munro, para Ivana, para Marta, para Carolina. O sea, yo seré para, ¿sí? Una piedra valiosa y escogida. ¿Quién lo dice? Dios. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio, y el que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. Esta es una palabra, la promesa de Dios para tu vida, para este año, para este tiempo que viene. Obviamente no es que termine en diciembre, esto es una promesa que permanece para siempre, es palabra de Dios, y esto realmente es lo que el Señor tiene para tu vida. Ahora, el contexto de esta palabra, que es muy interesante, a mí me gusta cómo lo hace Lilian, porque va haciendo todo el relato, y es bueno, y es necesario entender el contexto de la palabra, es que Dios le estaba hablando en cierta manera, era una realidad donde los líderes del pueblo de Dios, o no sé, digámosle los pastores de ese momento, los que dirigían la batuta de la iglesia en ese tiempo, ellos acababan de hacer un buen trato, un buen negocio con los líderes de Egipto. ¿Sí? No estamos hablando del tiempo de Moisés, es otro tiempo, pero estaban haciendo un buen trato, un buen trueque por seguridad y paz con Egipto. Egipto, un pueblo pagano, nada que ver con el pueblo de Dios. Y entonces Dios les habla a los líderes del pueblo, como si de repente nos llamara a los pastores y a los líderes, y Dios diciendo, les tengo que decir algo. Y les dice esto, vamos unos versículos antes, verso 14 de Isaías, dice, hombres sinvergüenzas que gobiernan a Jerusalén, que lideran la iglesia, ¿no? Que liberan a mi pueblo. Escuchen bien a Dios, esto es lo que Dios le decía. Ustedes se sienten muy seguros por haber hecho un trato con Egipto, pero es un trato de muerte, es un trato engañoso. Y el verso 16 dice, por eso Dios dice, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida, seré la piedra principal y serviré de base al edificio, y el que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. El verso 17 dice, porque usaré como guía la justicia y la rectitud. Y después dice algo que me impacta, dice, ustedes confían en que Egipto los protegerá por el poderoso ejército de Asiria. Dice, pero el poderoso ejército de Asiria destruirá esa falsa protección. O sea, Egipto se había comprometido a proteger al pueblo de Dios, pero el ejército de Asiria los iba a vencer. Solamente un Dios que puede ver más allá de lo que ellos estaban viendo. Su seguridad estaba puesta en Egipto por este trato, pero Dios estaba viendo que se estaban equivocando. Por eso Él le dice, yo seré para ustedes la piedra principal. Yo seré para usted. No hay otra seguridad en donde vos te puedas plantar y donde vos te puedas parar, ¿no? Y dice el verso 18, quedará anulado ese trato de muerte que hicieron con Egipto, y cuando llegue el momento terrible, una gran desgracia los va a arrasar. Es tremendo. No sé si de repente vos pensás que tomaste una buena decisión y de repente leyendo la Biblia vos te das cuenta que Dios te dice, no es una buena decisión. No te va a ir bien. Y ya lo decidiste, yo no sé si ya lo compré, ya viene mañana, ¿no? Ya llega mañana, está en camino, te dicen en el Mercado Libre, ¿no?
de devolver. ¿No? Entonces, cuando vos ya estás en el camino de algo que ya decidiste, pero Dios sale a tu encuentro y te dice, te equivocaste. Y te reafirma lo que como pueblo de Dios no podemos dejar nunca, no podemos olvidar nunca, que solo Él es el único que puede brindarnos esa seguridad y poder vivir tranquilos. Y el Espíritu Santo ponía esta palabra en mi corazón para la iglesia porque vamos a vivir un año de muchos cambios. 2026 va a ser un año de muchos cambios en niveles sociales, en niveles económicos, en todo tipo de áreas de nuestra vida. Lo van a poder ver, ¿no? Fundamente, pastor, fundamente. No sé, cuando Dios te habla en el Espíritu es difícil decirte, bueno, va a pasar porque sucedió así, sucedió así. Por su fruto lo conoceréis. Dice, si ustedes quieren creerlo, lo creen, si no lo quieren creer, lo resisten. Pero este año van a suceder muchos cambios muy por fuera de nuestra fe, pero este va a ser nuestro lugar seguro, nuestra fe. Nuestra fe es el único lugar que no lo vamos a ver nada. O sea, en medio de grandes cambios, el que está parado sobre la roca, sobre la firme roca, estará seguro, estará tranquilo. Y viste que, me imagino, ¿no? A veces hablamos con los muchachos cuando nos hemos juntado, que cuando el billete verde se va para acá, todo el mundo se vuelve loco y empieza toda la debacle, pero Dios le está hablando a sus hijos, le está hablando a su pueblo. Yo soy tu seguridad, siempre voy a ser tu seguridad. Y esto es lo loco porque muchas veces, si nuestra seguridad está puesta en lo que tengo, ¿sí? Lo que tengo se pone en juego, mi seguridad se queda haciendo malabares. Pero si mi seguridad está puesta en Él, tenga, no tenga, tengo más, tengo menos, es lo mismo. Mi corazón está confiado. Y no es lo mismo en los números, pero es lo mismo en mi espíritu. Cuando Dios venga a buscarte a vos, a buscar a mí, a buscar a esa iglesia, no va a llevar a nosotros, lo nuestro se queda todo, ¿no? A Él no le interesa lo mucho o lo poco que vos tengas, sino que eso es lo que el Señor espera de nosotros. Así que es muy interesante que podamos ver en perspectiva este año esta seguridad en nuestras vidas. A veces yo lo traslado a las situaciones familiares y uno a veces se hace problemas por cada cosa o por las cosas que están a nuestro alrededor, a las cuales Dios no nos llamó a preocuparnos. No es porque no podamos ser empáticos con lo que sucede, sino porque hay gente que de verdad está viviendo lo que, está cosechando lo que sembró. Y yo no es que me regocije, no es que me alegre, me entristece verlos así, pero yo tampoco puedo impedir porque nadie va a impedir que a vos te alcancen las consecuencias de tus actos, o sí, o no sé, qué sé yo, por ejemplo, cuando a mi esposa, yo veo que, o a mis hijos, que de repente les pasa algo y yo tengo ganas de que lo que le pase sea más leve de lo que le está viendo, pero así crecemos y así maduramos, somos dueños de nuestros actos y tenemos que asumir nuestras consecuencias, ¿verdad? Si acertaste en la vida, si te fue bien, las consecuencias de tu acto te alcanzaron y te alegraste con eso, pero cuando lo haces mal, también las consecuencias te van a alcanzar. Y yo digo, no fuimos llamados a aliviarle las consecuencias a la gente. Fuimos llamados a presentarle un Cristo en medio de sus consecuencias. El pecado trae consecuencias sobre la vida. Y yo no puedo decir, y bueno, Dios te ama igual. Sí, obviamente que Dios lo ama igual al pecador, pero en el medio de lo que está viviendo, qué sé yo, hay 1.000.000 de casos. Personas que contraen el HIV, personas que entran en la bancarrota, cosas que han sido por desórdenes de su vida. Dios los ama igual claramente y yo puedo estar allí en medio de esa situación presentándole a un Dios que en medio de sus circunstancias no lo va a abandonar. Transmitir la misma certeza que tengo, porque cualquiera de nosotros tampoco estamos libres de caer o de fallar, ¿verdad? Así que vengo a decirte que este año, al menos esto es lo que he entendido, es un año donde vamos a arrancar mucho desde los cimientos, porque claro, si Dios dice yo seré la piedra principal, o sea, está diciendo yo soy lo primero en tu vida. Todo lo que vos hagas en este año, en el tiempo que viene para tu vida, y es increíble, pero ni siquiera pienso o pensé en primera instancia en temas materiales, sino en lo más valioso de la vida, nuestra relación matrimonial, la crianza de nuestros hijos, la iglesia, los proyectos, los emprendimientos que tengamos para la vida. Si Él es la piedra principal, si el punto de partida es esa piedra, vas a estar tranquilo. No dice,
que no vas a tener dificultades en la construcción del edificio. Lo que vos construyas en tu familia, lo que construyas en tu trabajo, lo que construyas en tu profesión, lo que construyas en la iglesia, en tu ministerio, todo lo que construyas, sea en los momentos de la construcción, ¿viste? A veces llueve y no podés seguir con los ladrillos y el cemento porque las inclemencias del tiempo no te lo permiten. Eso va a pasar mientras construís. Sí, pero el Señor dice, yo voy a estar y lo vas a hacer y vas a llegar y lo vas a lograr tranquilo, lo vas a atravesar tranquilo, tranquila. Amén. Este es un año donde se van a establecer parámetros perfectos alineados a la palabra de Dios. Porque yo sé que vos sos muy bueno, sos muy buena, sos muy inteligente, que tenés seguramente muchas victorias en tu vida que fortalecen que tus principios son irrefutables. Pero la verdad, tenemos que tener claro de que los únicos principios irrefutables están en la palabra de Dios. Entonces hay cosas que nos brindan mucha seguridad en la vida natural, ¿sí? Pero no podemos hoy deslindarnos de los principios de la palabra. Así que tal vez este año el Señor remueva seguridades que tengas para poner esa piedra que es su palabra, que es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Un año donde nuestro punto de partida será la verdad. Yo no lo puedo creer, pero tengo un grupo de hombres en la iglesia donde por ahí 2 o 3, ¿viste? Te cuentan el testimonio, el Señor le bendijo, pero después cuando te cuentan cómo lo hizo, y vos decís, y claro, ya dijimos amén, ya dimos gracias a Dios, todo, y después cuando le dicen, no, esto no es la prosperidad que Dios tiene para sus hijos. Esta es trampa, y después le oramos para bendecirla a los resultados. No, no es como Dios prospera. Pero para poder tener un cambio genuino, uno tiene que ir a las bases. Porque alguien me enseñó que, bueno, y si todos roban, y si todos lo hacen. Y como yo lo tengo aprendido, lo hago y ya no lo siento como un pecado. La palabra de Dios habla de esto. Hay cosas que actuamos por naturaleza y ya ni sentimos la culpa. Y yo me quedé una vez, vamos haciendo un grupo de oración, dice, bueno, no, si salimos de viaje, qué sé yo, y dice, bueno, Cristian, ¿qué crees? Me dice, me paró la policía y yo le tiré un 100, me dice, le tiré un 20, me acuerdo en ese momento. Dice, ay, si no, sabés que me clavaba una multa. Y yo me quedé helado, yo digo, no salió, no entendí nada. ¿Viste? O sea, yo sé que el mundo se maneja así. Usted también lo sabe, ¿no? Pero los hijos de Dios no podemos, no debemos. Tenemos que ser rectos delante de Dios para ver la bendición que el Señor trae sobre nuestras vidas. ¿Sabes que cuando conté esto en el barrio donde tenemos la iglesia, en el barrio donde tenemos la iglesia hay embarazos adolescentes, la gente se junta y no se casa, los principios de la palabra lejísimos, ¿viste? En muchos aspectos, la educación de los hijos, hay mucha necesidad en un barrio muy carente y cuando yo predico esto, te imaginás, ¿no? La mitad de la iglesia son salidos de la droga, delincuencia. El otro día apareció muerta una mujer en la puerta con un tiro en la cabeza, pero literalmente en la puerta del lugar donde nos reunimos todos los lunes. Claro, y vos le decís que seguir a Cristo es no hacer trampa, que no es robar, que no es... Es un cambio cultural, pero fundamentalmente espiritual, porque es normal para muchos de ellos. Pero uno a veces lo asocia a la parte social, pero en realidad esto está muy impregnado en nuestro corazón. El que es egoísta, tenga mucho, tenga poco, es egoísta. El avaro no necesita ser millonario para ser avaro. A veces en la plena miseria es avaro, no le interesa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso el llamado de Dios en este año es que volvamos a revolver un poquito todo lo que nos hace sentir que nosotros estamos bien. Ir y volver y permitirle a la palabra de Dios que empiece a modificar esos principios para que donde nos paremos no tengamos que volver a empezar el siguiente año. Y esto es lo que muchas veces el Señor me muestra frente a lo que edificamos como hijos de Dios. Edificamos, la palabra de Dios dice que el fundamento es Jesucristo, pero cada uno mire cómo sobreedifica, dice, ¿no? El apóstol decía, algunos construyen con oro, con plata, con piedras preciosas, y otros construyen con madera, con heno, o con hojarasca, ¿no? Con hojas, con cañas. Y dice, bueno, todos, buenos, malos, maduros, inmaduros, todos edificamos, porque en la vida estamos construyendo todo el tiempo. Ahora, si la base es Jesucristo, lo que vos construyas, si alguna vez tuviste que construir una casa,
Vos sabés que si lo querés hacer rápido, lo tenés que pagar, usar cosas, pero si lo querés hacer rápido, bueno, tenés las dos formas, ¿no? Si usás material barato, probablemente, o mano de obra barata, después te va a salir más caro, ¿no? Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Eso es así. Y lo mismo nos pasa, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a sobreedificar? Y pero con esto es mucho más caro, adquirir estos materiales es más ahorro, es más tiempo, no, generalmente es más lento el proceso de edificar sólido. Edificar serio y sólido es más lento el proceso porque cuesta más. Pero cuando vos edificás con caña, clavamos 4 palos, tiramos un toldo, una media sombra y ya está, tenemos casa, tenemos techo, ¿viste? Pero dice la Biblia que a todos, absolutamente a todos, el fuego probará lo que hemos sobreedificado. Y dice la palabra que, si bien igualmente todos se salvarán, pero algunos raspando, ¿no? Como por fuego, dice la palabra, ¿no? En ese otro texto no lo escribí aquí, pero es importante entender que queramos o no queramos, las decisiones que tomemos es el material que le vamos a poner donde están parados. Usted viene todos los domingos acá, ¿por qué? Porque sabe que este es un lugar que se paró para el Dios que ama, para el Dios que sirve, para el Dios que... Bien, y lo que hacemos después en la semana es edificar sobre esto. Bien, por muchos años hemos visto en nuestra iglesia muchas personas que vienen, se acercan, tienen una experiencia con Dios, pero no permanecen. Y cualquier semejanza con esa realidad es pura coincidencia, pero esa realidad pasa en todas las iglesias y seguramente les ha pasado a lo largo de estos años. Gente que viene, que muestra interés, que se sintió bien, pero no permanece. Y yo les digo la verdad, primero ustedes son dignos de ustedes porque están sobre la roca, han permanecido a lo largo de todos estos años. Y porque las decisiones que han tomado han sido no por religión, sino por convicción. Y por eso hoy están en este lugar. Pero Dios nos llamó también para que muchos otros tomen el mismo camino que tomaron ustedes. Que estas sillas sean pocas, que este salón sea escaso y que muchos lleguen a conocer a Cristo. Y para que eso suceda necesitamos que la gente eche raíces, tenga los pies sobre la roca. Porque no sé qué le pasa a usted, pero cuando viene la gente a nuestra iglesia y me escucha predicar a mí, algunas personas dicen, ay, cómo me gusta, cómo predica el pastor Cristian, y me río, y esto, y que lo otro. Y después le toca predicar al pastor Fernando, y el pastor Fernando es re diferente como predico yo. Y entonces se entera que el pastor no viene y ya no viene. Acá no pasa eso, pero en otras iglesias pasa. Y entonces, pues, ¿dónde está tu vida? ¿Dónde estás sobreedificando? ¿Sobre cómo predica un pastor o realmente sobre ti? Si ustedes están acá, no habiendo tenido, bueno, gracias a Dios la han tenido a Marta firme acá, como rulo de estatua, pero quiero decir, esperando el cumplimiento, ¿no? de que haya un pastor en este lugar, y han permanecido porque han estado siempre buscando de él, ¿no? Y quien sea, quien predique, es exactamente igual siempre y cuando lo que se predique sea la palabra de Dios. Este creo yo que va a ser un año donde justamente necesitamos guiar a otros a poner los pies en el mismo lugar donde decidieron poner ustedes. Y que no es en un lugar físico, sino es en Cristo. Porque la gente no va a permanecer donde no se arraigue a Cristo. Entonces, nuestro rol no es invitarlo a una reunión, sino es llevarlo a los pies de Cristo. Nuestro rol no es decirle Dios va a cambiar tu vida, sino que decir que a través tuyo, el Cristo que está dentro tuyo, va a ser parte del cambio en la vida de los demás. Me tengo que involucrar. No puedo solo. Porque la gente, lo más fácil es decir, te invito el domingo a la reunión, ¿no? Por lo menos allá nos pasa eso. Y claro, y en la reunión, hasta a veces el que invita no viene. Y la persona llega y no sé, me invitó Marta, Marta no vino. Y te querés matar, decís, Marta, hacemos una parte y después que se arregle, la señora ahí adentro no. Y tenemos que, gracias a Dios, en la puerta, ¿viste? Siempre hay alguien que, oh, qué bueno que viniste, no sé quién es, no sé cómo se llama, pero qué bueno que viniste. Es un buen lugar, es un buen día. ¿Y cómo te llamás? Y qué sé yo, sí, te invitó Marta, sí, ya debe estar por llegar, Marta, está bien. Qué sé yo, dónde estará Marta. Pero es una tarea de todos. Porque no, yo no la invité, no sé, que se haga cargo de que la invitó. Es una tarea de la iglesia. Para que la gente se afiance y permanezca, tenemos que tener un compromiso más allá de la hora y media, 2 horas que dure nuestra reunión. Se va y tiene que seguir interesando en su vida. Nosotros, algo que hemos implementado y que me gustaría también que todas las congregaciones lo hicieran, porque de verdad es algo estratégico. Tengo el número
No pueden pasar más de 48 horas hasta que tengas un nuevo contacto con la persona. 48 horas. En 48 horas tiene que haber un contacto con esa persona que vino el domingo. Qué bueno que el domingo estuviste. Qué bueno fue conocerte. La llamás por su nombre. Josefina, le ponemos, ¿no? Josefina, qué bueno fue conocerte este domingo. Espero te hayas sentido bien. Te esperamos el próximo domingo. Si no hay algo más en el medio, entonces el próximo domingo, cualquier cosa, estamos para bendecirte, para ayudarte. Ya es. Vos no sabés, no te das una idea del impacto que es para una persona que se acuerde de su nombre y que realmente le manifiesten una alegría por haber ella decidido. No sabes los temores que la gente tiene y vence para poder entrar en una iglesia evangélica. La cantidad de barreras que vence cuando logra entrar y encima no la saludan, no la llevan al asiento, no le preguntan cómo se llama. Tenemos que contribuir con todos esos pequeños detalles para que las personas echen raíces en una casa, en un lugar, en una familia, que es la familia de la fe. ¿Amén? Bueno, seguramente va a haber muchas convicciones en nosotros que van a ser removidas, pero eso no le tengas miedo, porque hay cosas en las que a veces funcionamos como el piloto automático, y cuando Dios a través de su palabra nos trae luz, una de las cosas que me doy cuenta es, si yo veo algo que eso será de Dios, no será de Dios, lo primero que he aprendido a hacer es no juzgar, porque de verdad, ¿quién sabe todo lo que la palabra de Dios dice? ¿Quién tiene la revelación completa de todo? O no vivimos aprendiendo. Yo la escucho a alguien y aprendo. Me imagino que usted está escuchando este mensaje y también aprende, fija algún concepto, recuerda algo que se había olvidado, ¿no? Todos seguimos creciendo, ¿sí? Y esto es muy importante entender porque, bueno, creo que va a ser un buen tiempo donde vamos a tener que agarrar mucho para fortalecer nuestras convicciones. A ver, en Hechos capítulo 4, versículo 8 al 12, Pablo, el apóstol Pedro, perdón, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu, Hechos 4, del 8 al 12, lleno del Espíritu, le dijo a los líderes y a sus consejeros, señores, ustedes nos preguntan acerca del hombre que estaba enfermo y que ahora está sano. Ustedes y toda la gente de Israel deben saber que este hombre está aquí completamente sano gracias al poder de Jesús de Nazaret, el Mesías. Ustedes ordenaron, cuando se me mueve, ustedes nos preguntan acerca del hombre que estaba enfermo y que ahora está sano. Ustedes y toda la gente de Israel deben saber que este hombre está aquí completamente sano gracias al poder de Jesús de Nazaret, el Mesías. Ustedes ordenaron que a Jesús lo mataran en una cruz, pero Dios lo ha resucitado. Les estaba sacando en cara ustedes, ¿sí? El Cristo que lo sanó a este hombre que está todo, ahora sí, bueno, el Cristo es el que ustedes mataron en la cruz, pero que resucitó. Y dice, ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Solo Jesús tiene poder para salvar, solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Lo que hace el apóstol es decirle, lo que ustedes rechazaron es lo que sostiene todo lo que nosotros vivimos. En ese caso era el milagro, lo sobrenatural, la manifestación del poder de Dios. El cimiento, el fundamento de todo, amados, de toda nuestra vida cristiana, es Jesucristo. Es Cristo, no hay otro. La roca es Jesucristo. La piedra fundamental que sostiene todo lo que edifiques en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en la crianza de tus hijos, es Cristo. Lo único que puede llenarte de temor es todo lo que construyas sin que Él sea el fundamento de tus decisiones. Si algo no está sobre la roca, no estará bien y nada estará seguro. Nada. ¿Se acuerdan la casa que se construyó sobre la roca y sobre la arena? Dice, vino una gran tormenta para las dos casas y la que permaneció fue la que estaba fundamentada en Cristo. Por eso el rechazo de la piedra fundamental es el rechazo a lo que sostiene todo en mi vida. Cuando Él le dice, ustedes rechazaron esta piedra, vino a ser la piedra fundamental. Por eso, mis hermanos, yo les pido encarecidamente, después ustedes, si el Señor se los recuerda, no rechacen hacer las cosas alineadas a la palabra de Dios. Porque cuando rechazamos la dirección de Dios, estamos rechazando a la piedra.
Y todo lo que fundamentamos es en nuestro saber, en nuestra opinión, en nuestro sentir, ¿sí? Si en este año rechazamos lo fundamental, ¿sobre qué va a estar basado todo lo que construyas y edifiques? Pero si en este 2026 está sobre la roca Jesucristo, vamos a vivir tranquilos, ¿amén? Bueno, quiero avanzar un poquito. Quiero leerte la palabra Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Con esto quiero cerrar, porque creo que una cosa es lo que vos y yo podamos edificar en Cristo, y otra cosa es lo que Él va a hacer en nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, que vos vengas a la reunión, depende de que vos te levantes, de que te prepares, que te predispongas, pero lo que pase aquí adentro va a depender de lo que Dios quiera hacer en medio nuestro. Nosotros provocamos una parte, la hacemos, y la otra parte la hace el Señor. ¿Sí? ¿Se acuerdan el milagro de la multiplicación de los panes y los peces? Yo pregunto, si alguien no hubiera tenido un pan y unos peces, ¿cómo sería la historia? O sea, no sé, qué sé yo. Porque aún hasta la moneda para pagar aquel impuesto le dijo, bueno, ve y trae un pez, y fue y lo pescó, lo agarró, y de adentro de la boca del pez sacó la moneda. O sea, siempre fue necesario que alguien hiciera humanamente algo para que después Dios se glorificara de forma sobrenatural. Y tenemos que pensar esto, si todo lo bueno y todo lo grandioso sale de nuestro propio esfuerzo, entonces Dios no tiene nada que ver en lo bueno y grandioso que hemos logrado. Ahora, si lo grandioso y lo sobrenatural viene porque Dios intervino de en medio de lo que tenemos, de lo que somos, gloria a Dios. Porque no sé si alguna vez les habrá pasado por la mente o por la cabeza, pero nos ha pasado a nosotros durante muchos años y somos poquitos. Y tuvimos muchos años donde éramos muy poquitos. No somos muchos, pero éramos menos, mucho menos en su momento en la iglesia. Y ustedes lo saben porque nos conocemos de muchos años. Y uno siente que porque somos poquitos no podemos mucho. Y yo no sé por qué el Señor se plació todo el tiempo de que sin ser demasiado, siempre Dios nos empujó a cosas mucho más grandes de lo que nosotros sería justificado. De hecho, siempre tuvimos ¿cómo se dice? Mucho obstáculo para avanzar, porque no necesitas algo tan grande, si no son tantos. ¿Se entiende? Pero cuando Dios nos empujaba, siempre nos empujaba algo contra sobredimensionado. O sea, siempre fue así, desde que comenzamos el ministerio. Entonces, la lógica dice, un poco más grande está bien, porque tienen que trabajar para llenarlo, ¿no? Pero tanto más grande no es necesario. Y a veces es difícil explicar a dónde Dios te está llevando. Pero hay algo que tenemos que poner siempre de nuestra parte y sobre todo es creer, ¿sí? Esos son mis panes y mis peces. Señor, yo te creo. Y yo muchas veces el Señor me ha hecho sentir esto. Eso es suficiente, ¿con qué me crees? Y he visto a lo largo de todos estos años cómo Dios hizo que esto de acá se allá y viste esos cambios que vos decís que dependió de voluntades de personas que yo no podría haber provocado nada, y realmente te das cuenta que es Dios agarrando los panes y los peces y haciendo lo que Él sabe hacer. Entonces es importante que tengas en cuenta esta palabra. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, la cantó Marcos Witt, la hizo una canción, ¿se acuerdan? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. ¿Se acuerdan de esta canción? ¿Sí, de Marcos? Yo tengo una crítica a esa canción, y es que Marcos Witt le sacó a esta canción la parte menos linda del texto. ¿Se dieron cuenta, no? ¿Quién la conoce? ¿Quién se acuerda de la canción? ¿La cantamos? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione. ¿Qué se salteó? Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él los perfeccione, los afirme. Claro, una canción así la canto todo el día, si Él va a hacer todo eso en mí, pero hay una parte que no está contemplada, no sé, es un chiste lo que digo, pero la crítica es,
Toda es la palabra de Dios. Y toda es la palabra de Dios para este año en tu vida. Él va a perfeccionar muchas cosas en tu vida, en tus proyectos, en tus negocios, en tus planes, en tu familia. Él va a fortalecerte, Él va a afirmarte y dice la palabra, va a establecerte. Pero hay algo que no podemos no predicar y es después de que hayas padecido un poco de tiempo. Es que profetizar que vamos a padecer algo que no queremos no es agradable. Y yo empezaba el día, bueno, vengo a decirles, el Señor proféticamente, van a tener un año de padecimiento. Claro, viste, no vende mucho, ¿no? Ya el próximo domingo no se congrega nadie. Pero la realidad es que cuando Dios te dice, después de que hayan padecido un poco de tiempo, después buscalo, ¿sí? Primera de Pedro 5:10. Lo primero que el Espíritu Santo me dijo, pero pará, porque primero va a ser un poco de tiempo, no va a ser todo el tiempo. Y esta es la esperanza de los hijos de Dios. No es que no vamos a tener pruebas, no es que no vamos a pasar momentos desagradables. Dice, va a durar un poco de tiempo. Significa que va a terminar, ¿sí? Y el Señor a mí me enseña esto. Una cosa es el estado, otra cosa es el momento, ¿no? El estado de un hijo de Dios no es de padecimiento, es de victoria. No hay victoria si no atravesamos el tiempo de lo que padecemos, ¿no? Puede ser en la salud, puede, Dios quiera no te pase nada por el año de la salud, que no te pase nada malo. Yo no sé y no voy a decir nada sobre respecto a eso, pero lo que sí quiero, por favor, es recordar esta palabra, recordar esta partecita de la palabra, porque de verdad, honestamente, seríamos demasiado ingenuos o cristianos muy light para entender que este año no nos va a pasar nada, que no vamos a sufrir ningún problema, que no nos van a pasar de cosas que no queremos pasar, porque la vida es así. Tenemos un montón de situaciones que probablemente tengamos que enfrentar. Y en ese momento tenés que recordar estas dos cosas. La primera, será un poco de tiempo. Eso significa que lo que vos estés viviendo en ese momento de angustia, de tristeza, o de incomprensión, o de injusticia, se va a terminar. Esto termina dentro de un rato, ¿no? Para que tu esperanza no se vea en esa crisis que muchas veces la gente abandona, deja. Yo sé que ustedes no, porque ya están acá, son de muchos años, pero para que no le des lugar al enemigo en tu mente y en tu corazón de que esto no va a terminar más. Yo no sé, viste que en toda familia siempre está el trágico y el optimista, ¿no? El trágico, no, esto no cambia más, y el optimista es, ¿viste? Es genial cuando está la combinación, los dos trágicos, no sé lo que puede llegar a ser esa casa, y los dos optimistas, bueno, también, ¿no? Pero yo soy el optimista. Lore no es trágica, pero ella es como, viste que te disfrazan lo trágico de yo tengo los pies sobre la tierra, ¿no? ¿Viste? Yo soy el volado, me lo dijo indirectamente, ¿no? Pero cuando vos tenés no optimismo, sino tenés fe, no ignorás que los días malos van a estar. Por eso es bueno recordar, y esto sí es en tu mente y en tu corazón, el Señor dijo que en esos momentos van a durar un poco de tiempo. Entonces vas a abrazar al que está más desesperado y le vas a decir, esto se va a terminar, paz. Dios está con nosotros. Él prometió que en medio de esto se va a terminar. Y hay algo que a mí me gusta mucho, porque dice, después que hayan padecido un poco de tiempo. Y lo segundo es esto, siempre hay un después. Y cuando vos tenés tu esperanza no en lo que estás viviendo, sino en el después, entonces la fe va en aumento. Así, esto termina y después vas a ver que de esto vamos a salir en victoria. Habla un optimista 100%, te lo aclaro, ¿no? Porque es verdad, cuando nosotros llegamos de las vacaciones, de visitar a mis padres en enero, y re lindo, la verdad, pasamos con todo, con los abuelos, los nietos, las novias, los nietos, todo. La primera vez que nos juntábamos todos así en una fiesta. Llego a casa, se nos cayó todo el techo de la casa, de la cocina, se desplomó arriba en un caos mi casa. Y no podíamos abrir la puerta y no la podíamos cerrar, no sé qué le pasó, ¿viste? Y ese día, ¿viste? Imagínate, veníamos de una semana de haber ido a la casa y la otra semana haber ido a la casa de mis padres, toda la ropa sucia. Lore se puso a lavar, con el techo pasando por arriba del Durlock, de los techos que se cayeron, una cosa, un caos. En un momento que se sentó, se olvidó del centrifuga, ¿cómo se llama? El que centrifuga, ¿viste? Decía, acostumbraba a sacar del lavarropa y centrifugar para secar más rápido, como si el sol no fuera fuerte, Dios mío. Y se le olvidó. Empezó a salir un olor a humo por toda la casa, la terraza.
¿Qué pasó? ¿Qué es ese olor? El centrifugador. Se quemó el centrifugador también. O sea, todo en 24 horas apenas llegas a comenzar el año agradable del Señor, ¿no? Entonces, y yo después, el domingo tenía que predicar esta palabra. Y yo dije, yo les puedo asegurar que van a padecer algunas cosas. Y no hay que perder el norte, hay un después, hay un después. ¿Cómo? No, bueno, dale, bueno, sí. Te vas de vacaciones ya, ¿qué te importa? Ahora, es importante entender que vamos a atravesar estos días, pero más importante es saber que esto son pruebas momentáneas, son pruebas a nuestra fe, a nuestra firmeza. Es el desafío para que el esposo a la esposa se aliente y decir, tranquilo, recordad lo que el Señor nos dijo cuando empezó el año. Esto iba a pasar, pero también iba a terminar rápidamente. Y si se alarga más de lo que yo espero, hay un después. El día después esto va a ser solo un recuerdo. Yo siempre me acuerdo que en el tiempo de noviazgo con Lore tuvimos un episodio que casi se termina nuestra relación. Ese día te digo que se me paró el corazón, el mundo, todo, ¿viste? Y yo tratando de remendar, ¿viste? La situación, bueno, vamos a recordar esto como una anécdota, mirá, un odio, la flaca, ¿viste? Entonces, claro, después los recordás, y hay recuerdos que son de dolor y hay recuerdos que son de alegría, ¿sí? Pero eso es después, ¿no? Después vos sacás todas las conclusiones y después decís, todo era un plan de Dios, pero es bueno hoy empezar a afirmarlo en tu corazón. Hay un después. Y en ese después vos vas a ver lo que Dios ha decretado para tu vida, lo que Dios ha profetizado para tu vida, que vas a tener un año tranquilo, vas a estar tranquilo en tus proyectos, ¿sí? Que más allá de todo lo que pase, si tus pies están sobre la roca, no hay nada de qué temer. ¿Amén? Amén. Y termina diciendo que Dios hará algo, perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Yo le propuse a los pastores, seguramente Elías, si él lo siente así, no se los impongo a los pastores, pero les comparto esta palabra. Yo siento que el Señor tiene este plan con su iglesia este año. Trabajar en perfeccionarnos, en afirmarnos, en fortalecernos y en establecernos. Así que estas 4 palabras a lo largo del año las vamos a escuchar mucho en nuestros mensajes. Yo no les digo a los pastores que tienen que predicar, yo sí predico algo allá, y cuando le toca a otro pastor les digo, bueno, ¿sabés cuál es el norte? ¿Sabés qué es lo que el Señor dijo que quiere hacer? Porque también hay una realidad. Si yo quiero que esa promesa, que esa palabra que Dios dice para su iglesia se cumpla, yo tengo que ir en esa dirección. Yo no puedo hablar de, no sé, de otra cosa, ¿me entendés? Tengo que hablar lo que el Señor dijo que va a hacer, para que la iglesia prepare su corazón para ser perfeccionado. No sé cuántos detallistas, perfeccionistas hay aquí, pero no se trata de tu perfeccionamiento, de autoperfeccionamiento, sino de la obra de Dios sobre tu vida. ¿Sí? Cuando Dios empieza a meter manos, este es el gran desafío de volver a ser barro en las manos del alfarero. Y Dios le va a dar la forma. No sé si alguno hizo algún curso de alfarería, ¿no? Y que el barro, viste, va girando. Y los primeros, Lore tiene su primera vasija que hizo cuando era adolescente y tomó el curso. Es horrible, pero de verdad es fea. Y ella la guarda y el otro día se cayó, se hizo triza, y yo dije, bueno, la va a tirar. No, la pegó toda, la volvió a reconstruir. Es horrible, más horrible que antes ahora, porque está toda marcada la cosa ahí. Bueno, fue mi primer vasija. Yo digo, si el barro se endurece, ya no hay forma de embellecer eso, esa creación. Entonces, seamos siempre barro, dóciles en la mano de Dios. Y eso va a permitir que Dios nos perfeccione. No vamos a ser perfeccionados en la perspectiva que nosotros queremos ser perfeccionados, sino en el propósito que Él tiene. Porque de verdad, vos a lo mejor querés ser mejor, no sé, mejor en tu laburo y Dios quiere perfeccionarte como madre, como esposa, qué sé yo. Entonces es el plan de Él, no es el plan nuestro. Es lo que Él quiere hacer en tu vida y no lo que yo quiero que Él haga. ¿Se entiende? Eso nos baja 8.000 decibeles en nuestra vida y decir, bueno, Señor, dale, este año, 7 años vas a perfeccionarme, acá estoy. Y prepárate, porque es lindo cuando Dios echa mano, es la mejor versión de tu vida. Es la mejor versión de tu vida. Y tengo una expectativa muy grande, no es que tengo una ansiedad de que llegue diciembre, pero de ver todo lo que Dios ha hecho en medio de nuestras congregaciones, ya que Él se propuso hacer esto, bueno, que nosotros podamos ser los que recojamos los testimonios y podamos ver el obrar de Dios en medio nuestro. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio
que nos da, Señor, de que tu palabra una vez más, Señor, nos impacte, nos llene, nos abrace, nos atraviese. Y Señor, que en esta hora, Señor, todos tus hijos, esta casa, esta familia de la fe pueda tomar esta palabra fundamental en sus corazones y en sus vidas. Señor, yo te pido que ellos puedan atesorarlo sabiendo, Señor, que eres un Dios de amor, un Padre amoroso. Señor, que si vas a corregir, lo vas a hacer con ese cuidado, Señor, de nuestros corazones y de nuestras vidas. Señor, lo haremos mejor, no porque nos propongamos, Señor. Haremos lo que tenemos que hacer, pero, Señor, seremos dóciles para que vos puedas trabajar todo lo demás en nuestras vidas. Te doy toda la honra, toda la gloria. Señor, en este lugar, en esta casa, siempre se ha adorado tu nombre y así seguirá siendo, Señor. Bendecimos a los pastores Elías y Débora, a Uli, a Caleb, Señor, donde ellos se encuentren. Señor, que sus vidas sean renovadas en estos días de descanso, que una visión fresca, un renuevo de su espíritu, Señor, para que al llegar a esta casa, Señor, sea un año extraordinario, un año lleno del favor tuyo, un año fundamental en esta iglesia, Señor, que amas con un gran corazón, Señor, porque así lo has demostrado a lo largo de los años. Señor, te doy toda la honra y la gloria. Señor, bendigo a la pastora Marta y todos mis hermanos en este lugar. Señor, que sea un domingo, Señor, donde podamos honrarte en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén.